Saludos, hoy en este día veremos Isaías capítulo 41. Hoy hablaremos de la soberanía de Dios. Una soberanía que muchas veces está poco mostrada por Dios o poco demostrada a nuestros ojos, a lo que podemos ver y a lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y esta es una de las razones por las cuales muchas veces nos desesperamos, porque cuando vienen los problemas en nuestra vida, no vemos que Dios esté haciendo algo por nosotros. Y ahí viene la falta de fe, la desesperación, confiar en las personas que no hay que confiar, seguir consejos que no hay que seguir, tomar decisiones personales equivocadas. Y todo esto porque nosotros somos seres humanos y somos personas que tenemos una visión corta. Tenemos en nuestros pensamientos limitados, los cuales hacen que cometamos errores y no podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Otra cosa también hay que tener en cuenta en nuestra vida, que muchas veces nos metemos en problemas producto de los pecados nuestros. Pero más grande que nuestro pecado y más grande que nuestros problemas es la misericordia de Dios. Y acá en Isaías 41 se nos muestra la soberanía de Dios y la misericordia para aquellos que de una manera u otra tienen algún tipo de unión con Dios. Y digo algún tipo de unión porque en este caso los judíos hasta el día de hoy, ellos tienen la ley de Moisés y nosotros los cristianos tenemos la ley de Cristo. Ellos están unidos a través de esa unión con Dios y nosotros estamos unidos a través de la sangre de Cristo con Dios Padre. Ya sea que de una manera o de otra estemos unidos con Dios, tanto judíos como los que no son judíos, Dios tiene profetizado en su palabra las cosas que han de suceder en el futuro de nuestras vidas y en la vida del mundo entero. Pero volviendo al tema de la soberanía de Dios, nosotros los creyentes, cuando nos encontramos en situaciones difíciles en nuestra vida, cometemos errores a veces infantiles. Queremos salir de un problema y vamos y consultamos a un amigo, a un vecino, a un pariente, y seguimos los consejos de las personas en vez de seguir los consejos de Dios. Otras veces somos inteligentes o nos creemos inteligentes por nosotros mismos y creemos de que tenemos la capacidad suficiente para salir de nuestros problemas. Pero acá Isaías 41 nos muestra que hay cosas que nosotros no las vamos a entender porque no se las ven a simple vista. Y esto es el corazón de Dios. El corazón de Dios es algo inescrutable, es algo que es difícil de comprender, difícil de entender. Lo inescrutable de Dios es algo que muchas veces no se puede comprender porque es necesario que haya revelación del Espíritu Santo. Y no todos los creyentes tienen revelación del Espíritu Santo, de las cosas que Dios quiere y las cosas que anhela para nosotros. Para eso tiene que haber de parte del creyente una entrega, una gran entrega de corazón, de modo que uno deje de vivir para sí mismo y comience a vivir para los demás y vivir para Dios y para Cristo. Entonces, cuando nuestro corazón comienza a vivir para Dios, para Cristo y para los demás, ahí comenzamos a entender la mente de Dios y comenzamos a entender sus planes. Recuerde que Santiago decía: el que tenga falta de sabiduría ante los problemas y no entienda lo que le está pasando, pídale a Dios sabiduría y le será dada, pero pida con fe. Entonces nosotros, ante los problemas que enfrentamos, lo mejor que podemos hacer es siempre recurrir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios contiene el corazón de Dios, contiene los pensamientos de Dios y la forma de obrar de Dios. En ese momento nosotros nos sentimos confundidos, nos sentimos acongojados, nos sentimos
que realmente en ese momento no tenemos solución para nuestros problemas, no nos nace una solución en nuestra mente, o los consejos que nos han dado no nos han sido satisfactorios para creer que esos consejos pueden darnos algún tipo de solución, y en ese momento comenzamos a desesperarnos, y la fe falta, comienza a faltar la fe, comienza a faltar la confianza. Isaías capítulo 41 nos habla de que Dios, más allá de nuestra confusión, más allá de nuestra falta de fe, o más allá de todas las cosas que nos suceden en nuestra vida, que nos llevan a vivir una vida sin sentido, confundidos, perdidos, Dios en su soberanía siempre tiene pensado cosas buenas para nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Algo te di a entender en los videos anteriores. Cualquiera sea el problema que estés enfrentando en tu vida, cualquiera sea el problema que estés enfrentando, Dios tiene un plan ya predeterminado para que vos puedas salir de esa situación. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, al mismo tiempo, en el mismo instante, en el mismo momento, Dios ya tiene un plan cómo sacarte. O sea que Él piensa cómo sacarte de la situación difícil, y no solamente piensa, sino que ya lo tiene resuelto cómo lo va a hacer. Lo que sucede es que nosotros, al no entender o no conocer esta parte de Dios, que es la parte íntima de Él, su soberanía, entonces nos desesperamos y ante los problemas difíciles no sabemos qué hacer. Mire cómo es Dios, que en la época del profeta Isaías ya le había profetizado a través de las profecías de este gran hombre de Dios, que 100 años después este pueblo judío sería llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, este rey que de alguna manera fue utilizado por Dios para castigar el pecado. Pero después de Nabucodonosor, 60 años más tarde, allí también en Babilonia, subiría al trono un rey gentil, un rey que no es judío, pero que creía en Dios, que adoraba al Dios verdadero, al mismo Dios que adoraban los israelitas. ¿Cómo es esto posible? ¿Y qué sucedió? El rey Ciro, para los que saben de historia bíblica, decretó que después que Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos a Babilonia, que todos los judíos podían regresar a reconstruir nuevamente la ciudad de Jerusalén, incluida también las murallas y el templo. Y esto nos lleva a pensar a nosotros que Dios siempre tiene un plan para nosotros, siempre tiene algo determinado para nuestras vidas, y siempre lo que Dios piensa para nosotros son cosas buenas. Hay un versículo que voy a tratar de recordar en este momento, que creo que está en el libro de Jeremías, y dice así: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Vos podés buscarlo, o sea, hace una tarea que vas a tener, buscar ese versículo allí en Jeremías y léelo. Dios quiere darnos el fin que nosotros esperamos. Yo creo que no hay persona que no quiera tener un buen fin, o sea, no quiera tener un buen fin saliendo de los problemas. Yo creo que todo el mundo, cuando tiene un problema, quiere que el problema se resuelva. Dios también quiere que tu problema se resuelva.
porque como padre que ama a su hijo, también el padre quiere que su hijo le vaya bien en todas las cosas que hace. Y muchas veces no es necesario que el hijo sepa todo lo que el padre y la madre tienen planeado hacer de bien para él. Yo soy padre y tengo también mis hijos, y cada vez que tomo decisiones con mis hijos de a qué escuela lo voy a mandar, con qué tipo de actividades va a enfrentar el año escolar, qué tipo de actividades extras va a hacer, yo no consulto con él, no le digo voy a hacer esto, porque todavía es un niño de 6 años, entonces hay cosas que le puedo consultar y la mayoría de las cosas no le puedo consultar porque todavía no tiene poder de decisión. Entonces nosotros como mayores, con mi esposa, tomamos la decisión y elaboramos un plan de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Así pasa con Dios también. Dios como Padre quiere cosas buenas para nosotros. Y no hace falta que vos sepas qué es lo que Dios tiene planeado para ti o de qué manera te va a sacar de tu problema. Simplemente vos tenés que confiar en Él y amarlo y pedirle a Dios que te dé fe en medio del problema. Aunque vos no sepas de qué manera Dios te va a sacar, vos sí podés estar seguro que Dios te va a sacar del problema en el que estás, que Dios te va a sacar de la dificultad en la que te encuentras. Así como Dios hizo acá en Isaías capítulo 41, que 60 años después de que Nabucodonosor llevó cautivo a los judíos a Babilonia, se levantó un rey que creía en Dios y decretó el regreso de los judíos a la ciudad santa. Y esto es gozo y alegría en nuestras vidas. Saber que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Bueno, de esta manera estamos terminando y vamos a ir viendo ya Isaías capítulo 42. Dios te bendiga y hasta el próximo video.